En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor representante de la Cámara por el Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. No son muy buenos días porque la situación de Colombia es muy grave. Las cifras lo demuestran. Siguen cayendo las exportaciones, la bolsa de valores muy afectada, el Producto Interno Bruto prácticamente en cero, y esto, desde luego, tiene que afectar las finanzas públicas. ¿Cuál es la visión que usted tiene de este panorama desolador, doctor Oscar Darío Pérez? Pues, doctor Londoño, la verdad es que, como usted muy bien lo dice, es un panorama desolador. Y son muchos hechos los que lo muestran así. El primer hecho, el crecimiento económico del segundo trimestre del año fue lánguido con 1,3%. Casi que decir que no hubo crecimiento económico. La inflación, aunque digan que viene bajando, todavía tiene niveles de 2 dígitos. Y la verdad es que eso no es ninguna buena noticia para ningún país del mundo. Eso quiere decir que todos los días los más pobres de una sociedad encuentran más difícil vivir con unos ingresos que son constantes, que son iguales, pero frente a unos gastos que para adquirir lo mismo son crecientes. Es decir, han perdido capacidad adquisitiva. Los índices que muestran la deuda pública creciendo. Nosotros tenemos una deuda pública de cerca de 185.000 millones de dólares, que son cerca de unos 10.000, 11.000 millones de dólares más de lo que debíamos exactamente hace un año. Hace un año, en este gobierno, nos hemos endeudado en 11.000 millones de dólares más. Todo ello no para hacer inversión productiva y crear riqueza, sino para crear gasto, para crear burocracia, para crear embajadas, para crear viajes de la vicepresidenta con aviones repletos, el presidente igualmente, crear ministerios como el Ministerio de la Igualdad, con un presupuesto inicial de 500.000 millones de pesos y crear subsidios, regalos, vengan que aquí está el papá Estado, porque ustedes merecen aumentar los derechos. Aquí de deberes y de responsabilidades no se ha vuelto a hablar. Y indicadores con una caída absolutamente inconcebible en materia de exportaciones. Nosotros venimos cayendo en lo que le vendemos al mundo. También venimos cayendo en lo que compramos. Por supuesto, pues es que ya no tenemos con qué. Si tenemos una tasa de cambio que, aunque ya esté un poco más disminuida, de pronto de todas maneras está por encima de lo que se debería estar. Algunos analistas expertos han dicho que la tasa de cambio no debería estar por encima de los 3.700 pesos y la tenemos en 4.000 y punta, 4.100, volátil, variable, y entonces el gobierno lanza las campanas al aire, que esa es su gran apuesta y su gran gestión. No nos dicen, y así lo hicimos en un debate en la Comisión Tercera, cuánto de esa economía es narcotráfico, cuánto de esa economía son dineros ilícitos, porque el gobierno esa partida ni la tiene medida. Hay otro indicador que también viene cayendo, son las remesas. Las remesas vienen cayendo y la inversión extranjera, la inversión viene también disminuyéndose severamente. Es decir, hay unos indicadores, hay unos fundamentales
que nos muestran que esta economía va muy mal. Ahora, si usted lo mira internamente, porque todo esto tiene una correlación, tenemos un presupuesto muy mal ejecutado en el año 2023, ministerios con un nivel de ejecución absolutamente vergonzoso, y tenemos que todos los días hay mayor gasto, y se demuestra día a día que la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, la ley 2277, también frenó la economía. De nada sirvieron las advertencias, suya, la de tantos analistas económicos, la de nosotros los congresistas. No se necesita la reforma tributaria, dejen avanzar la ley 2155 que hizo el gobierno Duque, que es bastante avanzada, una ley bastante buena, que propicia el crecimiento económico, que da seguridad jurídica, que los inversionistas se sienten cómodos con ella. Pues sigan adelante. Y no la dejaron avanzar, la acabaron, la dilapidaron, y ahí tienen las consecuencias. Un sector de hidrocarburos absolutamente inapetente para invertir en Colombia, un sector de gas, un sector de la minería y muchos otros sectores, la vivienda, la infraestructura, etcétera. Y para terminar, como los índices que nos muestran que vamos hacia una situación muy gravosa, es lo que pasó en la Bolsa de Valores de Colombia, que en lo que ha corrido de este año hemos perdido un 18% del índice Colcap, lo que demuestra es que los inversionistas, los fondos de pensiones, no los de aquí solamente, los de afuera, ya no ven a Colombia como un mercado atractivo y nos piensan degradar de un mercado que tenemos hoy como emergente a uno que llaman mercado de frontera, que es el mercado propio de quienes, de las economías más débiles y de mayor riesgo. Y cuando van a analizar cuál es el mayor riesgo de Colombia, encabeza una razón: la situación política. Esa es la situación, doctor Londoño. Bueno, lamentable, desoladora. Coincidimos usted y yo en el término para describirla, doctor Oscar Darío Pérez, pero explíquenos cómo puede suceder que caigan las exportaciones y por lo mismo los ingresos que por ellas se recibe. Cae la inversión externa, no están viniendo más dólares por ese concepto. Caen las remesas del exterior, entonces se disminuye el ingreso. Entonces menos dólares, pero el precio del dólar baja y baja y baja, llegó a estar en 5.000 y ahora en la mañana decimos que está ligeramente por debajo de 4.000 pesos. ¿Cómo es eso posible? Pues eso no lo explica sino lo que le decía de pronto ahora. Es que, como ayer el presidente en Cali con su homólogo de México se vanagloriaban de que en Colombia ya no iba a penalizar la hoja de coca, sino la cocaína, y que realmente pues habían cambiado la estrategia para lograr buscar unos nuevos caminos para enfrentar el flagelo del narcotráfico, porque se consideran pues con el síndrome de Adán, que son los que todo lo crean. Faltará poco para llegar a parecerse al creador, porque todo lo crean. Entonces, pues desconocen algo muy grave, y es que el narcotráfico está presente en todas las actividades, en el contrabando, en el lavado de activos, en la inserción de dólares, seguramente en efectivo a la economía, y eso tendrá que tener una causa. Nosotros hicimos un debate, el doctor Cristian Garcés y yo, recientemente en la Comisión Tercera de la Cámara, al Banco de la República, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a la DIAN, y precisamente hablábamos de ese tema. Decíamos, bueno, los dólares que circulan en esta economía, ustedes tienen algunas cifras de cuáles son ilegales y cuántos son los dólares ilegales, y ninguna de las entidades tiene ninguna información, absolutamente ninguna.
Ese es un fenómeno que lo percibimos en las calles, pero que no es importante para el gobierno. La DIAN dijo que podía ser el equivalente a 4.6 billones al año, pero esa es una cifra absolutamente tímida, tibia, surgida de una comparación de las aranceles que entran al país, como si los narcotraficantes estuvieran en las cuentas nacionales. El Banco de la República dijo que ellos no han hecho estudios, que los estudios los han hecho particulares, o sea, personas pues, distintas al Banco de la República, y que varios de esos estudios coinciden que el efecto del narcotráfico en la economía puede estar entre un 5 y un 6 o 7% del PIB. Si fuera eso, doctor Londoño, estamos hablando de más de 80, 90 billones de pesos, muy distintos a los 4.6 que dijo la DIAN. Y mire usted que los dólares que vienen al país por vía legal, como son las remesas, cuando son hechas por trabajadores que viven en el exterior y mantienen a sus familias en Colombia, pues presenta una caída. Es que esto es increíble, el 14.3% al mes de julio. Entonces, no hay explicación, nadie entiende por qué el dólar viene cayendo, pero vuelvo y le repito, si fuéramos a hablar de condiciones normales, legales, de todas maneras el dólar hoy está por encima de lo que debería ser el dólar promedio si los indicadores se hubieran respetado y si no hubiéramos tenido esta insatisfacción que ha generado este gobierno, porque economías como Brasil, como México, no han tenido grandes devaluaciones y mantienen, es más, algunas se han revaluado como la moneda brasilera. Entonces, sí, es muy grave y es inexplicable eso, pero se lo digo fundamentalmente, es que no sabemos cuál es el impacto del narcotráfico en la economía. Qué vergüenza, pero no lo sabemos, reconocido por las autoridades en ese debate. Qué espanto. El fenómeno más grave que hay en la economía colombiana y en la seguridad del país. Aquí estamos amaneciendo con la noticia del ataque a Jambaló, pero todos los días hay una noticia trágica, todos los días. Ataques aquí y allá, policías muertos, soldados muertos o heridos, la gente despavorida, la amenaza de una reforma agraria que es amenaza contra la propiedad de la tierra, la propiedad privada, como lo dice ahora José Félix Laforí, quien representa al gobierno en las conversaciones con el ELN. Vaya pues y explique uno eso y entiéndalo. Pero pues eso es lo que está sucediendo y los efectos no tardarán en verse todavía en mayor penuria, en mayor pobreza de la gente pobre que no encuentra un trabajo. La informalidad crece, doctor Oscar Darío, es que dicen que el empleo está creciendo, pero es el empleo informal, es el empleo de la gente que hace maromas en las esquinas para ganarse un peso. ¿Eso es empleo? ¿Eso es productivo? ¿Qué va a pasar con el empleo en Colombia a la vista de estas consideraciones que usted hace, doctor Oscar Darío? No, pues mire usted que el señor ministro de Hacienda acaba de hacer una exposición en el marco del Congreso de Confecámaras en Cartagena. Yo estaba ahí presente. Y el ministro habló muy orgullosamente pues, de las cifras, del tema digámoslo, del empleo. Pues hablando ahí porque estaba criticando a los presidentes de las cámaras de comercio en que ellos no habían hecho la tarea suficientemente, que porque teníamos un desempleo, una informalidad galopante. Y prácticamente les echó la culpa de la informalidad a ellos. Cuando la culpa de la informalidad en muy buena parte corresponde al gobierno. Y ese tema de la informalidad los llevó a pensar que realmente corresponde al gobierno y al Estado no haber hecho bien la tarea. Es que formalizar todos los días es más complicado, es más gravoso, es más difícil, porque las personas encuentran que los impuestos, las tasas, acudir a los servicios de INVIMA, de esas instituciones, todos los días es mucho más difícil.
las contabilidades, en fin, tantas otras cosas que afectan la informalidad. Claro que tenemos una inundación de informales. Hay muchísimas más empresas pequeñas, de profesionales, de unipersonales en manos de la informalidad. Y entonces el gobierno se precia de que tiene unas tasas de desempleo que están bajando. Eso no es ninguna esperanza. Aquí lo que nos tiene que tener preocupados es que no estamos creciendo económicamente. Si no hay crecimiento económico, no va a haber desarrollo y no va a haber empleo formal. Y eso al gobierno no parece preocuparle, pues según las palabras del propio ministro de Hacienda en el marco de este congreso de Confecámaras, perdón, como le acabo de informar. Así que pues yo soy muy pesimista. Espero que las elecciones del 29 de octubre sean un tate quieto para tantas situaciones gravosas. Es que, doctor Londoño, ¿cómo no va a haber inestabilidad jurídica si usted ve, por ejemplo, lo que está pasando con las reformas que presenta el gobierno al Congreso? Es que la reforma laboral es un sinsentido. Eso es un sinsentido que el mismo Banco de la República ha determinado de que eso puede generar 750.000 menos empleos formales, es decir, de los que ya tenemos, réstele 750.000 empleos. Y si usted mira esa reforma laboral, que lo que hace es anclar a los trabajadores, que no es posible prescindir de ellos, que parece redactada en las centrales obreras, donde es más difícil, más costoso crear empleo, y la reforma pensional, que todavía tiene que discutirse, qué va a pasar con los 380 billones de pesos de ahorro de largo plazo que tienen 18 millones de colombianos allí, de menos de 44 años. Es que por esos recursos es que van. Eso lo tenemos que analizar con profundidad. Y esa reforma a la salud, ni qué más vamos a decir de esto. Y qué tal esa reforma es que la ley de sometimiento y de la paz total, y en el plan de desarrollo nos metieron ese gol del artículo 61 a última hora. Es un gol de última hora que las Cortes tienen que remediar, donde prácticamente se aprobó la expropiación express. ¿O es que no es expropiación la eliminación en esos procesos de adquisición de tierras por parte de los jueces de la República? Eso es lo que hicieron, eliminar la participación de los jueces. Y ahora ya se vienen dizque, con las marchas campesinas. Yo no sé si es que aquí no estamos leyendo a Carlos Alonso Lucio, que nos viene abriendo los ojos día a día de que este país lo quieren es milicianizar. Y ya salieron desesperados que hay que darle el $1.000.000 a 100.000 jóvenes que para que dejen de delinquir. ¿Cómo así? ¿Cuál es la contraprestación que le van a pedir a esos 100.000 jóvenes? ¿Será acaso la misma que en Venezuela le piden a los colectivos o qué? No, aquí hay cosas muy graves que nosotros todos tenemos que enfrentar como sociedad, y nosotros desde el Congreso lo vamos a hacer con toda decisión como lo venimos haciendo. Eso yo no entiendo, eso de que el fortalecimiento de la protesta, de las marchas campesinas. ¿Cómo le parece a usted, doctor Londoño, que en el plan de desarrollo muchos artículos iban orientados dizque a fortalecer, oiga pues le digo la palabra, fortalecer, dizque las guardias campesinas y las guardias indígenas? ¿Qué es lo que nos estaban pidiendo allí? Afortunadamente esos artículos no pasaron, pero ellos se los inventan, de algún otro artículo se pegarán para lograr ese propósito. Así que es grave la situación, y después nos preguntamos que qué pasa desde el punto de vista académico, económico. Bueno. Doctor Oscar Darío Pérez, usted lo ha dicho, que el país lo escuche, que la gente entienda y que reaccione civilizadamente y como debe reaccionar una sociedad que se siente oprimida y al borde de un precipicio, que es lo que usted plantea. Cuánto le agradecemos su presencia en la hora de la verdad y este testimonio insuperable que usted ha hecho sobre la economía colombiana, su situación actual y sus perspectivas. Muchísimas gracias, doctor Oscar Darío.